Buenas tardes, jóvenes. Esta vez vamos a tratar el tema de estándares de calidad. Pero primero vamos a saber qué es un estándar. Según la Real Academia Española, dice que estándar es todo aquello que sirve como un modelo, como una norma, como un patrón o como una referencia que se ha de seguir, ¿no? Para que el producto o el servicio o lo que se quiera buscar sean iguales y cumplan la misma finalidad, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Dice pues unos ejemplos, unos estándares de belleza, ¿no? Donde se dice que un tipo de mujer debe tener los mismos requisitos o características, ¿no? Por ejemplo, aquí pues un ejemplo de Corea del Sur, donde dicen que las mujeres deben de tener la mirada abierta y la piel clara, ¿no? Y quiere decir que deben de tener grandes ojos redondos y una piel pálida. Estos son los valores o los estándares que deben tener en cuenta para tener una belleza ideal, ¿no? En Corea del Sur. Entonces, para poder llegar a cumplir estos estándares, muchas de ellas pues se realizan operaciones, ¿no? Y llegan a tener ese tipo de ojos o requisitos que buscan para que la belleza de la mujer sea la ideal de ese país, ¿no? Por ejemplo, en Irán dicen de que la nariz con la forma debe de ser correcta, ¿no? Estilizada. A pesar de que aquí hay estrictas leyes en cuanto a su vestimenta, las mujeres iraníes tienen sus propios estándares de belleza. Para ellas, las cejas deben de ser bien formadas y bien acentuadas, ¿no? Bien marcadas. Miden la línea de la forma de la ceja y se considera pues que las narices deben de ser perfiladas de una manera correcta, ¿no? Entonces, esos son estándares de belleza, son normas, son requisitos que deben de tener, en este caso, como se habla de belleza, las mujeres, ¿no? Un tipo de mujer. Entonces, ¿qué es un estándar de calidad, no? Ya sabemos que el estándar, pues, es un requisito, es un modelo, es un patrón que se debe de seguir. Pero un estándar de calidad también es aquel que reúne todos los requisitos mínimos en busca, pues, de una excelencia dentro de una organización institucional. En este caso, cuando hablamos de estándar de calidad, hablamos de los productos, ¿no? ¿Qué requisitos deben tener un producto farmacéutico? Pues estos que deben de tener, ¿cuáles son sus características? Deben ser eficaces, ¿no? Deben tener unas concentraciones adecuadas, deben de ser pues calidad, ¿no? Entonces deben tener una potencia adecuada, una concentración adecuada. Son los requisitos que deben de tener los medicamentos para poder cumplir su efecto. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la calidad? Entonces, esos estándares de calidad es disminuir los reprocesos, incrementar la eficacia y o eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos, mejorar continuamente en los procesos, productos, eficacia, etcétera, y reducir las incidencias de producción o prestación de servicios. ¿Qué quiere decir estas ventajas? Esto nos lleva a que las empresas, para poder tener ellas estándares, deben de elaborar, ¿no? Sus productos, así sean de diferentes empresas, la empresa A, B, C, D, ¿no? Por ejemplo, aquellas que elaboren un tipo de producto X, deben de elaborar iguales, ¿no? Con los mismos estándares, los mismos requisitos. Entonces, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando entren al mercado, estas puedan ser utilizadas, ¿no? Para la misma función, ya sea sea la marca A, B, C o D, diferentes marcas, diferentes empresas, pero con un mismo propósito, con un mismo fin, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los varoncitos o mujeres que sepan de autos, ¿no? Por ejemplo, se compra un auto de marca, ¿no? Por ejemplo, por ahí un Toyota. Entonces necesitan algún repuesto por ahí que sea malogrado. Entonces no necesariamente van a tener que ir a la Toyota a comprar ese repuesto que les falta, sino pueden comprarlo de otra marca, ¿no? Ese repuesto puede venir o lo puede elaborar otra empresa con otra marca, pero también les sirve, se adapta a la necesidad, ¿no? Se adapta a lo que ustedes quieren lograr. Por ejemplo, en este caso, poder reparar su auto, ¿no? Cambiar esa parte del motor que se ha malogrado. Entonces, por eso les digo, esto quiere decir que cualquier fábrica puede elaborar un producto con la finalidad
de que estos puedan lograr la misma función, se puedan adaptar a la necesidad del cliente, ¿no? En este caso, pues el mercado se va a ampliar y para nosotros los usuarios o compradores, pues nos beneficia. ¿Por qué? Porque podemos buscar de cualquier marca y el precio va a variar. Entonces podemos, de repente, si nos vamos a comprar la misma empresa que se nos ha malogrado, esa maquinaria de la camioneta, por ejemplo, Toyota, nos puede costar 1.000 soles. Pero si vamos a otra empresa que la elabora, obviamente puede ser de mejor, menor o media calidad, nos puede costar un poco más barato. Entonces aquí van a beneficiar estos estándares de calidad en realidad a nosotros, los usuarios, ¿no? Entonces, ¿y en qué beneficia a la empresa? Pues van a reducir los costos de los productos, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, pues van a elaborar todos con las mismas medidas, con las mismas proporciones y con un mismo procedimiento, ¿no? Entonces, se supone que al hacer eso ellos no van a poder a utilizar otros métodos, no van a volver a elaborarlo de nuevo, ¿no? Entonces no van a gastar en dinero, no van a gastar en personal, no van a gastar en material, entre otras cosas. ¿Cuántos estándares de calidad? Hay un sinnúmero de estándares de calidad, pero en la industria farmacéutica generalmente se aplica la calidad de los insumos y productos y la calidad de los procesos, ¿no? Entonces, cuando se habla de calidad de los insumos y el producto, se habla pues de la materia prima que se está adquiriendo para elaborar un producto farmacéutico. Entonces, esta materia prima para elaborar un tipo de producto farmacéutico necesita cumplir requisitos, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo plantas para elaborar un producto farmacéutico, un jarabe, entonces yo no voy a tener que estas plantas tienen un tiempo de cosecha, tienen de repente un tipo de concentración de principio activo, de qué país puedo obtenerlo, ¿no? Porque de repente, porque la tierra en que se cultivan un tipo de planta tienen diferentes concentraciones de principio activo. Entonces, son estándares que tienen que cumplir. Yo no puedo traerle, por ejemplo, yo voy a elaborar un jarabe de eucalipto, ¿no? Yo de repente lo elaboro solamente con el eucalipto de la sierra. ¿Por qué? Porque contiene mayor porcentaje de principio activo, ¿no? Eucalipto. Entonces, bueno, yo solicito solamente eso, las hojas tienen que tener un tamaño adecuado, tienen que ser cosechadas en tal tiempo, tienen que ser secadas a tales temperaturas, entre otras cosas, ¿no? Requisitos que yo pido, que debe de cumplir esa planta. Entonces no me pueden traer eucalipto de la costa. ¿Por qué? Porque no tiene la misma concentración de principio activo. No me pueden traer eucaliptos de la misma sierra, pero de hojas pequeñas, ¿no? Entonces, esas son cositas que se tienen que tener en cuenta, que los estándares son normas o requisitos que se deben de cumplir. Entonces, las materias primas necesitan cumplir estándares de calidad. Y mis productos también, ¿no? ¿Cómo sé que un producto está cumpliendo estándares de calidad? Cuando aplico normas o requisitos que deben de tener para la elaboración del producto farmacéutico. La calidad del proceso. Esta se da durante el proceso y se basa en las características de calidad que el producto debe de satisfacer a la medida que se le procesa, ¿no? O sea, se supone una buena mezcla, ¿no? Un buen tiempo de mezcla, una buena cantidad de agua si es que necesita este producto, un tamaño adecuado, en el caso que se puede estar elaborando pastillas, una cantidad adecuada de concentración de principio activo, ya sea para jarabes, tabletas, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué más? Un tipo de maquinaria especial, métodos, procedimientos, entre otras cosas. Hay algunos organismos que se encargan de aplicar pues, este tipo de estándares o normas, ¿no? Entre ellos hay muchísimos. Por ejemplo, el UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ECMA, ¿no? La European Computer Manufacturing Association, y la CEP, que es la Conferencia Europea de Correos y Telecomunicaciones, ¿no? La IEE, que es el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, y la que más nos interesa a nosotros es la ISO,
¿no? Que es un organismo de normalización de calidad. Entonces, que es una organización internacional de estandarización. Estos son varios organismos, pero el que más nos interesa a nosotros es la ISO. Solamente esto es para que, referencia para que ustedes sepan que hay varios. ¿Ya? ¿Qué es la ISO? La ISO nace, este concepto de ISO, en general pues significa una organización internacional de estandarización, pero en un término general significa igual, ¿ya? O igual, o estándar, para todos es lo mismo, ¿no? Entonces no tiene un significado especial, sino que simplemente significa igual, ¿no? Entonces, ¿por qué nace pues esta ISO, esta organización ISO? Nace por la necesidad de estandarizar las organizaciones alrededor del concepto de calidad y cumplir con las exigencias del cliente. ¿Por qué? Porque antes de que se pudiera dar esta ISO, de que se pudiera crear esta institución, entonces, por ejemplo, está el país de Perú, China, Ecuador, ¿no? Por ejemplo, los tres elaboraban, pues, pónganse la gaseosa Coca-Cola, ¿no? Los tres, pero, o gaseosas, en términos general. Entonces, el Perú la elaboraba con un tipo de normas, un tipo de requisitos, la China con otro tipo de normas de requisitos, y Ecuador con otro tipo de normas y requisitos, ¿no? Mejor veámoslo por marca, mejor. Ya, Coca-Cola para los tres. Entonces, por ejemplo, cuando la China quería vender Coca-Cola en el Perú, no podía. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola que se elaboraba en el Perú, así fuera la misma marca, no las elaboraba con las mismas normas, con los mismos requisitos, eran con otros. Entonces, para China vender su Coca-Cola en el Perú, así sea de la misma marca, tenía que pasar pues un tipo de procesos, papeleos, entre otras cosas. Era un trámite muy engorroso, muy difícil. Lo mismo pasaba con Ecuador si se quería hacer lo mismo, ¿no? Entonces podía haber esa interrelación de compra y venta de una manera fácil, pues no la había, ¿no? Era muy tedioso, a pesar que fueran, como les dije el ejemplo, una misma marca, ¿no? Se utilizaban diferentes normas, estándares, cada una para su elaboración. Entonces eso perjudicaba de repente al usuario, nosotros los compradores. ¿Por qué? Porque de repente si nosotros queríamos comprar un producto de la China nos salía pues más caro, ¿no? Nos queríamos comprar un producto de Ecuador nos salía más caro. ¿Por qué? Porque ellos tenían que pagar un poco más de lo que deberían gastar, pues no. ¿Por qué? Porque con todos los documentos que tenían que pagar, con todos los análisis que tenían que hacer, con todos los requisitos que se tenían que cumplir, entonces el valor era mucho mayor. Entonces, la ISO no nace como ISO así porque se les ocurrió, ¿no? La ISO nace de cuando se unen dos tipos pues, de instituciones. La primera es la ISA, que es la Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización, ¿no? Y la UNSCC, que es el Comité Coordinador de Normas de las Naciones Unidas, ¿no? La ISO nace de la unión de estas dos, de la ISA y la UNSC. La ISA, esta se creó en el año 1928, ¿no? Dejó de funcionar por problemas en la Segunda Guerra Mundial y en el año 1944 se forma la UNSC. Entonces, pero la UNSC no tenía muchas normas con que entrar al mercado. Entonces, de la UNSC estaba como secretario Charles Lemaistre. Los tres ya se tienden a negociar con los... Apaguen sus audios, por favor. Bien. Entonces,
no tenía esa potencia, esa fuerza, esa estabilidad para entrar como empresa, para poder trabajar. En ese tiempo era secretario Charles Maistre, ¿no? Entonces hubo una reunión donde él encontró y llamó a varios que pertenecían a esta ISA y pues les propuso que se unieran, ¿no? Y formaran la ISO. Entonces, la ISO se crea por la unión de la ISA y la UNSCC. Se creó en el año 1946, ¿no? Con la presencia de 64 representantes delegados. Entonces, acá está Charles Lemaitre, se le considera el padre de normalización porque de él fue la idea pues, de unir y formar la ISO, ¿no? De unir la UNSC con la ISA, ¿no? Entonces, y formar la ISO. Entonces, como él tuvo esa idea y provocó la formación de la ISO, entonces se le considera como el padre de la normalización. En el año 1946 se llega al acuerdo de formar la ISO, ¿no? Como les mencioné anteriormente, pero legalmente y oficialmente realizó todas sus actividades y se constituyó como ISO el 23 de febrero de 1947. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde quiere llegar la ISO? La ISO es un organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, de comercio, de comunicación y para todas las ramas industriales, ¿no? A excepción obviamente de la eléctrica y la electrónica que tienen otros organismos de normalización. Ese es su objetivo. ¿Quiénes pertenecen a la ISO? A la ISO pertenecen varios miembros, ¿no? 3 grupos de miembros, como los miembros simples, los correspondientes y miembros suscritos. Los miembros simples o miembros natos son los únicos que tienen derecho a voto. Los miembros correspondientes no tienen derecho a voto, ni los miembros suscritos tampoco lo tienen, ¿no? Quienes tienen de repente derecho a opinar, a decidir si una norma se da o no se da, solamente los miembros simples o natos, nada más. De ellos, pues aquí nosotros pertenecemos a los miembros simples o natos. Anteriormente estábamos representados por Indecopi, pero de ahí hace más o menos 6 años u 8 años se formó el INACAL, ¿no? El Instituto Nacional de Calidad. Entonces ya Indecopi sale y entra el INACAL para cumplir su función y formar parte de estos miembros simples o miembros natos, ¿no? La ISO es una organización no gubernamental, ¿no? Es una INACAL, ¿no? El INACAL, en el Perú, el Instituto Nacional de Calidad, ¿no? La ISO es una institución no gubernamental, o sea, no pertenece a ningún país, no pertenece a ningún país. Pero los miembros que forman la ISO pertenecen a un país. Entonces ustedes me dirán a mí, pero si es no gubernamental, ¿y por qué pertenece un país, no? Por ejemplo, nosotros, el Perú, ¿por qué estamos perteneciendo a ella si es no gubernamental? O sea, que no hay ningún gobierno, no hay ningún miembro. Pues estas ISO, aquí en la ISO los miembros son voluntarios. O sea, la ISO no es una organización, una institución que te dice tienes que entrar a formar parte de ella sí o sí. No. Ella te dice, pues si tú quieres, como país, te integras como miembro a la ISO, ¿no? ¿Para qué? Para pues poder elaborar normas y estas normas que sean una sola para todos los países y que puedan permitir pues que haya un comercio para todos, que este comercio sea fácil para todos, sin muchos papeleos, que todos los países cumplan los mismos estándares de calidad para la elaboración de un producto o un servicio, ¿no? Dar un servicio. Entonces, con esa finalidad se hace. Entonces, tú como Perú, por ejemplo, tú como país, ¿no? Y yo soy Perú, digo, bueno, pues a mí me conviene, porque me permite tener
me permite pues poder negociar más fácilmente, ¿no? Y me permite negociar más ampliamente. Más fácilmente porque no voy a tener que hacer ningún papeleo. Más fácil también, ¿por qué? Porque puedo realizar este comercio con varios países, no solamente con uno, ¿no? Sino con varios, ¿no? Sino con varios países. Eso me permite, ese es el beneficio. Entonces, como Perú digo, bueno, yo quiero integrarme como miembro a la ISO para poder también aplicar estas leyes, estas disculpen, estas normas para la elaboración, para el comercio, entre otras cosas, de cualquier producto. Forman parte de la ISO, pero no los obliga, no es obligatorio. O sea, por eso es no gubernamental, porque no pertenece a ningún gobierno. O sea, es algo voluntario. ¿Ya? ¿Cómo se financia la ISO? Si es no gubernamental, si no pertenece a nadie. Esta ISO se financia, ¿por qué? Por los miembros, por los 3 miembros que tiene, por los miembros simples, por los corresponsales y los suscriptos, ¿no? Por esos 3, porque cada uno da su cuota. En el caso de los miembros suscriptores, estos miembros generalmente son países de economía muy baja, ¿no? De economía muy baja. Entonces, estos miembros suscritos o suscriptores son de economía pues baja y por lo tanto su cuota es menor. Entonces, los miembros simples o natos tienen una cuota diferente, ¿no? Los miembros correspondientes también tienen una cuota pues más o menos, ¿no? En cambio, los suscritos su cuota es mínima, ¿no? Es menor. ¿Por qué la necesidad de una normalización internacional? ¿Por qué? Porque va a eliminar pues las barreras técnicas en los negocios, ¿no? Porque va a mantener la integración de los mercados, porque es una condición necesaria para el éxito de las políticas de los países en desarrollo, porque mejora la calidad y obviamente hay menor precio, ¿no? Porque hay beneficios para las partes interesadas. A nosotros nos conviene, claro, ¿no? Porque así nosotros vamos a tener pues un producto de calidad, ¿no? Por ejemplo, como les mencioné en una clase, cuando compramos un agua mineral, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos la Cielo, que es la que veo que tiene marca, tiene la ISO, el circulito de la ISO. Entonces, eso me da como usuario, como comprador, ¿no? De que este producto pues tiene, ha sido elaborado aplicando pues normas, no con garantía. Me da la confianza de que no va a estar contaminado, de que no me va a hacer daño, ¿no? Porque ha seguido normas y requisitos, pero si yo compro un agua que no tiene ni una marca, nada, entonces de repente es aguacaño lo que me están vendiendo, ¿no? Entonces, esa es la necesidad también de darle esa confianza al usuario, al consumidor, y que éste pueda consumir y comprar el producto. Aparte de eso, comercializarlo a nivel mundial, ¿no? Sin ninguna barrera, sin ningún obstáculo, ya sea económico, ya sea un obstáculo de documentos, entre otros, ¿no? Y para eso, pues definitivamente van a haber menores precios. Voy a encontrar un mismo producto de diferentes marcas, pero a precios distintos, ¿no? Es como, por ejemplo, si nosotros nos vamos a una botica, los que trabajan en una botica venden paracetamol. El paracetamol en jarabe en diferentes laboratorios no están en diferentes precios. Hay algunos que pueden estar 1 sol, otros están 5 soles, otros están 15 soles, otros pueden estar 50 soles, dependiendo el laboratorio y dependiendo pues también si es comercial o genérico, ¿no? Eso es lo importante.